¿Qué tal, chicos? Vamos a hablar de un tema que muy seguramente ustedes ya conocen o ya vieron un poco de esto en microbiología. Pero bueno, también está dentro de nuestros temas, y estos son los antisépticos. Vamos a hablar de antisépticos, pero también de desinfectantes. ¿Qué son estos? Bueno, pues son sustancias que se utilizan para controlar y prevenir infecciones. Estos fármacos se distinguen de otro tipo de antimicrobianos, porque estos son soluciones químicas, por ejemplo, derivados del alcohol, del yodo, y que se aplican en forma tópica o en objetos inanimados como son pisos, paredes o el instrumental que utilizamos a diario en los hospitales. Y bueno, en este caso lo que va a pasar es que los microorganismos pueden estar presentes y al momento de aplicar estos antisépticos se destruyen. La forma en la que se aplican estos antisépticos o desinfectantes es a través de un algodón, de una esponja, de una solución que es para frotar, inclusive hasta en enjuagues bucales. Por lo tanto, bueno, pues como les comentaba, antisépticos y desinfectantes destruyen a los microorganismos al contacto. Destruyen tanto bacterias como virus, parásitos, hongos, etc. Lo que hacen es impedir el metabolismo de la célula. Degradan a la proteína bacteriana y por lo tanto se destruyen. En el caso de las bacterias, estas se destruyen y en el caso de los demás microorganismos, pues terminan muertos. Aquellos químicos que matan a los microorganismos se les conoce como germicidas, bactericidas, fungicidas o virucidas, según el microorganismo al que afecten. Pero aquellos químicos que disminuyen o inhiben el crecimiento se les llama bacteriostáticos o fungistáticos. Así como lo veíamos en los antibióticos, de la misma manera se les nombra a los antisépticos. Muy probablemente ahorita ustedes conozcan a la perfección los antisépticos más comunes, porque ante la situación que estamos viviendo, pues es lo que más se utiliza. Ahora bien, los usos principales, como lo comentábamos. Principalmente limpiar e irrigar las heridas, cortes o abrasiones. Desinfección de la piel de los pacientes antes de la cirugía o antes de algún método invasivo, como las inyecciones. También se utilizan para organizar el equipo quirúrgico antes de una cirugía. Si recordamos un poco métodos de esterilización, el empaquetar las pinzas o el instrumental y meterlo al autoclave, pues es un tipo de desinfección. Un antiséptico ideal va a tener ciertas características, que es matar a las bacterias, no irritar ni sensibilizar la piel y obviamente que además de las bacterias ataque a más gérmenes. Otra situación muy importante, es casi imposible que la piel quede esterilizada sin que se dañe el tejido. Desafortunadamente, en el caso del yodo o el isodine y en el caso del alcohol, pues sí llegan a lacerar los tejidos. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de un tratamiento antiséptico? Disminuir la oportunidad que tienen los gérmenes para entrar al cuerpo y ayudar a que se dé más rápido el proceso de curación. Ahora, tenemos, como les decía, antisépticos y desinfectantes. Ojo, no es lo mismo. En el caso de antisépticos, son dosis bajas de sustancias químicas y que se utilizan para erradicar o inhibir el crecimiento de los microbios. Por el contrario, en el caso de los desinfectantes, pues aquí son dosis altas de sustancias químicas que disminuyen el riesgo de infección, atacando a los gérmenes
en superficies que no están en el organismo, porque si se utilizaran en el organismo, provocarían daños en los tejidos. Entonces, desinfectante es aquel que se utiliza sobre objetos inanimados. Antiséptico es aquel que se utiliza sobre el cuerpo o sobre los tejidos del cuerpo. Y bueno, dentro de estos tenemos una familia enorme de antisépticos y desinfectantes, pero vamos a ver los más comunes o los que más vamos a ver dentro del área hospitalaria. Y bueno, pues el más común es el alcohol. Aquí tenemos, dentro de los alcoholes podemos tener el etanol, el alcohol etílico, que es el que estamos observando en pantalla, o el alcohol isopropílico. Este se utiliza principalmente cuando vamos a limpiar alguna herida, cuando vamos a preparar la piel antes de una inyección, ya sea por la vía que sea, siempre utilizamos torundas con alcohol, desinfectamos y se utiliza. ¿En qué otros casos? Para desinfectar instrumentos. Por ejemplo, cuando se utiliza un termómetro para tomar signos vitales a muchas personas, cada que lo utilizamos con una torunda con alcohol, lo desinfectamos y lo colocamos otra vez en su lugar. De esta manera estamos evitando que haya infecciones cruzadas, es decir, bacterias de un paciente se vayan a otro a través de un vector, que en este caso sería el termómetro. Ahora tenemos también el yodo o el isodine. Este se utiliza principalmente para desinfectar instrumentos, en el caso de la yodopovidona, que es un tipo de yodo o un tipo de isodine más potente todavía. Se llega a utilizar también como antiséptico. Antes de iniciar la cirugía se coloca el isodine, se hace una limpieza de la herida, del lugar donde va a ser la herida quirúrgica. Y desafortunadamente, aunque es muy común el uso de isodine, sí llega a lastimar la piel, sí la irrita. Hay muchos tipos más de antisépticos, sin embargo se sigue utilizando el isodine porque es muy potente ante los gérmenes. Y bueno, el quirófano, que es un campo estéril, pues merece este tipo de soluciones a utilizar dentro de él. Tenemos también la sulfadiazina. De esta, normalmente son cremas. Se utilizan cuando hay heridas de tipo quemaduras de segundo y tercer grado. Se coloca, o cuando hay heridas muy infectadas, por ejemplo, pie diabético. De ahí tenemos después el gluconato de clorhexidina o el jabón quirúrgico. Este se utiliza para limpiar heridas de la piel, para hacer el lavado de manos quirúrgico. Se llega a utilizar como enjuague bucal, pero obviamente como solución, no como emulsión. Y para cuando se hace algún lavado de alguna herida, por ejemplo, un pie diabético, una úlcera por presión, pues se utiliza para poder limpiar perfectamente y proceder a la curación. Y finalmente tenemos al nitrato de plata. Este viene también como crema y se utiliza para la piel quemada. Cuando hay quemaduras en la piel, normalmente se recurre al nitrato de plata o en personas con úlceras por presión. Y tenemos otra presentación de este mismo que es en solución, que se llega a utilizar para tratar heridas conjuntivas, es decir, heridas en los ojos. Y bueno, así como estos tenemos muchos más. Tenemos el cloro, por ejemplo, o bueno, el hipoclorito de sodio. Tenemos el glutaraldehído, que se utiliza para esterilizar, que muy seguramente ya conocen. Sin embargo, estos son los que más vamos a encontrar en el área hospitalaria. A lo mejor con otros nombres, pero siempre vamos a encontrar estos. Y es importante que conozcamos cómo es que se utilizan y en qué momentos los podemos utilizar, para qué tipo de pacientes o en qué situaciones lo voy a utilizar. Y bueno, chicos, pues entonces ya sería todo por este tema. Cualquier duda, quedo pendiente.